Bien, es la última sesión y vamos a hablar sobre la potestad sancionadora de la administración pública. Sí, es aquella potestad pública que tienen las administraciones para imponer sanciones previa determinación de responsabilidad. En ese sentido, lo que es el corazón de este estudio siempre va a ser la imputación, desde un punto de vista sustantivo. A veces nos desarrollamos todo este temario a razón del procedimiento, ¿no? Normas meramente adjetivas, procedimentales, pero lo que debemos de tener en cuenta siempre es que la potestad sancionadora administrativa o toda potestad sancionadora en sí del Estado recae sobre una imputación como garantía del investigado, ¿no? Porque no puede haber una sanción, no puede imponerse una sanción de cualquier tipo en contra de un investigado si es que no se respeta el debido procedimiento y dentro de los cuales se entiende que tiene que haber una imputación concreta sobre este. Esta imputación podríamos decir que tiene tres aristas, ¿sí? Por eso se ha diagramado a través de un triángulo, que son los tres elementos de una imputación, ¿no? Los hechos imputados, cuál es la infracción administrativa y los medios probatorios que sustentan los hechos imputados. Se entiende que si es que estos tres elementos coexisten de una forma lógica, es decir, se tienen medios probatorios que acreditan unos hechos determinados que son atribuibles al administrado y estos hechos calzan en lo que el legislador ha considerado previamente como una infracción, entonces se determina la existencia de responsabilidad administrativa y en consecuencia lógica se tendría que imponer una sanción. Ese es el estándar, ese es el análisis, ¿no? Por lo tanto, el administrado lo que tiene que hacer para ejercer su derecho a la defensa es combatir cualquiera o los tres elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque basta con que un elemento de estos caiga para que no se active la consecuencia, que es la sanción. Puede ser entonces que si es que no hay medios probatorios suficientes que acrediten los hechos imputados, no hay mérito a sanción, ¿no? Si no se determina específicamente los hechos o los hechos no son atribuibles al administrado, entonces no se configura la sanción. Si la infracción administrativa no ha sido debidamente tipificada o no se aplican las normas presuntamente vulneradas al administrado, entonces no amerita sanción. Estos tres elementos tienen que coexistir de forma lógica para que sí y solo así la entidad de la administración pública puede imponer una sanción administrativa. Eso en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, es muy común hablar de los PAD, de los PAD, de los procedimientos administrativos disciplinarios, donde rige la potestad sancionadora de la administración pública, pero especial respecto al vínculo especial de sujeción que tienen los servidores investigados, en este caso, con la entidad de la administración pública, ¿no? Porque todos nosotros tenemos diferentes tipos de condiciones, ¿no? No tenemos una relación con las diferentes entidades de la administración pública. Cuando vamos a modificar los datos de nuestro DNI, quizás cambiamos el domicilio, cuando vamos a pagar nuestros arbitrios, de repente somos sometidos a una intervención por parte de la Policía Nacional del Perú, o vamos a interponer una denuncia en la comisaría más cercana, o nos atendemos en un centro de salud público, o vamos al aeropuerto y utilizamos la infraestructura pública de transporte. Eh, en la cotidianeidad, en la cotidianeidad, siempre nos relacionamos con la administración pública. Y en mérito de ello, pues existe una relación general que tenemos con las diferentes entidades de la administración pública y por lo tanto podríamos ser pasibles en determinadas circunstancias a cometer infracciones. Si es que, por ejemplo, realizamos alguna actividad económica, nos sujetan también normas que debemos de cumplir y si no las cumplimos, quizás incurrimos en infracciones administrativas previamente tipificadas.
normas ambientales, normas de cultura, normas de transporte, normas de tránsito, normas respecto de la competencia, normas respecto de la propiedad intelectual, los derechos de autor, normas respecto de la urbanidad, normas del decoro, normas del ornato público, infinidad de sectores en los cuales las entidades de la administración pública competentes pueden desplegar su potestad sancionadora en mérito a esa relación que se tiene con los administrados. Pero hay algunos ciudadanos que tienen una relación muy especial con una entidad de la administración pública. ¿Por qué? Porque trabajan allí. ¿Sí? Entonces, no es la misma relación que tengo yo, por ejemplo, con RENIEC, que puedo acudir a esa entidad para modificar los datos de mi DNI o para la inscripción de un menor de uno de mis hijos, por ejemplo, o para cambiar mi fotografía o para pedir un duplicado cuando se me haya perdido. Hay una relación general. No es la misma relación que tiene el trabajador, el servidor, que día a día va y cumple funciones para efectivizar los fines de esa entidad. ¿No? Un trabajador de la RENIEC tiene un vínculo especial de sujeción que la mayoría de nosotros no tenemos, porque no somos servidores públicos de esa entidad. Entonces, a ese vínculo especial de sujeción se le constriñe una responsabilidad evidentemente mucho mayor. Es decir, se le despliegan deberes, funciones, obligaciones, cuyo incumplimiento podría generar la necesidad de activar una potestad sancionadora administrativa también, que va a ser la misma entidad, en ese caso, quien puede imponer sanciones, pero bajo ese vínculo especial de sujeción, ¿no? Y esa potestad se denomina potestad disciplinaria del servicio civil. Porque lo disciplinario, la potestad disciplinaria puede tener diferentes tipos de procedimientos respecto de los sujetos de los cuales son investigados. Por ejemplo, en una universidad existe un vínculo especial de sujeción con los alumnos. Los alumnos no tienen un vínculo laboral netamente dicho, ¿no? No realizan funciones públicas para la universidad, pero tienen esa relación especial de sujeción y por lo tanto son pasibles de procedimientos disciplinarios. Los miembros de un colegio de abogados, por ejemplo, también tienen un vínculo especial de sujeción con el colegio al cual están inscritos. Es un vínculo especial de sujeción diferente a todos los demás ciudadanos y por lo tanto también el colegio puede instaurar procedimientos administrativos disciplinarios en mérito a a esa relación especial de sujeción. Dicho esto, entonces, en los procedimientos administrativos disciplinarios del servicio civil, o sea, de la función pública, el marco de acción siempre va a ser la garantía de la función pública, de las funciones administrativas que realiza esa entidad de la administración, que tiene el vínculo especial de sujeción con el servidor y por lo tanto puede imponer sanciones disciplinarias que también tengan que ver con la función pública. Por ello, por ejemplo, en los disciplinarios del Perú del Servicio Civil, las sanciones disciplinarias son generalmente de suspensión, sin goce de remuneraciones o destituciones, que son prácticamente modificaciones o alteraciones de esa relación que se tiene con el servidor investigado, ¿no? De suspender la relación durante un determinado tiempo y en ese tiempo, pues no va a haber contraprestaciones alguna ni prestaciones, ¿no? El servidor no realiza función pública durante 2 meses, por ejemplo, y en esos 2 meses tampoco va a percibir ninguna retribución a cambio. O también la destitución, que es el término de la relación que se tiene, la relación funcional. Como el despido, más o menos, el despido disciplinario. De esta forma, entonces, las garantías que se tiene para el desarrollo de un procedimiento administrativo disciplinario con la consecuente sanción son las mismas que toda potestad sancionadora, es decir, tres elementos. Pero aquí específicamente no hablamos solamente de hechos imputados, sino específicamente de una conducta imputada. ¿Cuál es la diferencia? Es que conducta corresponde a una acción o una omisión atribuible a una persona. Y en estos casos,
En los disciplinarios del servicio civil siempre se imputan conductas porque la responsabilidad administrativa es subjetiva y por lo tanto es necesario evaluar el grado de intencionalidad o de negligencia, conforme vamos a ver más adelante. ¿Sí? No se imputan entonces hechos objetivos nada más, sino lo que se imputan son conductas siempre y cuando estén debidamente acreditadas y se determine cuál es la norma jurídica vulnerada y cómo que esto incide en una falta disciplinaria, ¿no? Porque se entiende que el legislador previamente ha determinado cuál es el listado de faltas. El análisis entonces es muy similar, o por no decir igual, que incluso comparten los mismos principios, porque la idea es la misma. Se debe de garantizar una imputación concreta que sea entendible, que sea lógica, se tiene que trasladar al investigado esta construcción de imputación sobre el caso concreto, es decir, conducta, pruebas y normas. Y si es que el investigado no logra desbaratar la imputación, el procedimiento va a culminar con la imposición de una sanción proporcional al caso concreto, ¿no? Considerando que, como hemos visto en la anterior sesión, dentro de los estándares de la policía administrativa se encuentra también la potestad sancionadora, ¿no? Y la potestad sancionadora es un medio, no es un fin, ¿no? La finalidad no es imponer sanciones a todos los administrados que incurran en infracciones, ¿no? Ese es un medio. La finalidad siempre es garantizar el interés general. Y se entiende que el legislador ha establecido infracciones o faltas disciplinarias en este caso porque éstas transgreden el interés general, vulneran el interés general. Y de alguna manera, para equilibrar esa afectación o ese riesgo generado, es que se determina la existencia de infracciones con la consecuente imposición de sanciones para aquellos que hayan incurrido en estos ilícitos administrativos, ¿no? De esta forma, entonces, será una infracción administrativa municipal el hecho que no botemos la basura en el horario determinado por la municipalidad o botemos escombros en la vía pública o construyamos, por ejemplo, sin licencia de edificación, que es previamente determinado como infracción administrativa, y será norma jurídica, perdón, será falta disciplinaria vinculado al servicio civil, por ejemplo, que un servidor de esa municipalidad cometa negligencia en el desempeño de las funciones. Es decir, realice mal su trabajo o no, o incumple algún deber funcional previamente establecido. Ahora, ¿cuáles son los principios para determinar responsabilidad sancionadora? ¿Mm? Podemos resumirlos en cuatro. Si es que entendemos estos cuatro principios, vamos a tener un entendimiento general muy importante y sobre la potestad sancionadora de la administración pública. Sobre la potestad sancionadora de la administración pública. Estos son legalidad, culpabilidad, debido procedimiento y razonabilidad. Entendámoslo así, legalidad, culpabilidad, debido procedimiento y razonabilidad. ¿Por qué están ordenados de esta forma? Porque antes de iniciar un procedimiento sancionador, en teoría, la administración pública tendría que acreditar y argumentar el cumplimiento de la legalidad y la culpabilidad. Con legalidad hablamos del elemento objetivo de la infracción o el elemento objetivo de la responsabilidad sancionadora. Perdón, el elemento objetivo de la responsabilidad administrativa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hablamos prácticamente de normas, ¿no? Que los hechos transgreden una norma y también incurren en el supuesto de hecho establecido por el legislador como infracción o como falta. Y esta norma está debidamente publicada, es aplicable al investigado y también determina o describe de modo muy entendible que esa conducta es una infracción administrativa. Es decir, solamente revisamos normas respecto del elemento objetivo de la responsabilidad administrativa. Pero luego de ello también tendríamos que analizar culpabilidad en sentido general, que incluye también la causalidad, es decir, que la entidad de la administración pública tendría que acreditar que esa conducta o ese hecho le es atribuible a esa persona que se está investigando. Causalidad.
Y además de ello, en aquellos casos donde rige la responsabilidad subjetiva, la culpabilidad también exige que se acredite la intencionalidad o al menos que ha habido una negligencia debidamente acreditada. Es decir, si es que existen factores circunstanciales, factores externos que hayan generado una afectación, pero que escapaban de las manos prácticamente del administrado, entonces en esos casos no habría culpabilidad en sentido estricto y sin ese elemento importante no se puede determinar responsabilidad administrativa. En teoría lo digo porque a veces cuando son potestades sancionadoras vinculadas a procedimientos sancionadores masivos, es decir, cuando se tiene mucha carga, es materialmente imposible para las entidades que estén analizando esto, ¿no? Por lo tanto, en la práctica, estos argumentos se han trasladado para ser desarrollados en el procedimiento, porque a veces se imputa nada más sin analizar mucho el principio de legalidad ni el principio de culpabilidad sobre todo, y esto amerita el desarrollo en el debido procedimiento, o a veces incluso en la práctica se ve que se desarrollan o el análisis o el debate sobre el elemento objetivo y el elemento subjetivo, es decir, legalidad y culpabilidad, tienden a estar en segunda instancia nada más. Es decir, deberían de analizarse en primera instancia, deberían de analizarse antes de iniciar un procedimiento administrativo, pero se analizan cuando, en segunda instancia administrativa, o a veces incluso recién ante el proceso contencioso administrativo, ante un juez. Esa es la práctica. A veces tenemos ese tipo de problemas, pero en teoría no tendría que ser así. En teoría, para iniciar un procedimiento administrativo sancionador se tienen que acreditar la legalidad y la culpabilidad para determinar de esta forma la ocurrencia de la infracción y que el investigado pueda ejercer su derecho de defensa. De esta forma, entonces, cumpliendo la legalidad y la culpabilidad, se inicia el procedimiento administrativo sancionador y tras el procedimiento, o cumpliéndose todas las garantías del debido procedimiento, el investigado pues ejerce su derecho de defensa sobre la hipótesis que ha planteado la entidad de la administración pública. Y luego de ello, pues, si es que no logra desbaratar la imputación, es decir, se mantienen incólumes los tres elementos de la imputación, la conducta, los medios probatorios y la norma jurídica vulnerada, entonces la entidad determina la existencia de responsabilidad y en consecuencia tendría que imponer una sanción razonable y proporcional al caso concreto, es decir, bajo estándares de razonabilidad. Y allí acaba el procedimiento administrativo sancionador o disciplinario también. Es decir, estos cuatro principios funcionan como emblemas, como estandartes que incluso encaminan y trazan la guía que tienen que seguir las autoridades de la administración pública y también los investigados, que antes del inicio pues tendría que formularse una imputación considerando la legalidad y la culpabilidad, que esa imputación tiene que ser trasladada al investigado garantizándose el debido procedimiento y si es que culminado este se determina la existencia de responsabilidad sobre el investigado, es decir, los tres elementos se mantienen, entonces se adopta una sanción razonable. ¿Mm? Por ello es que estos principios son importantes. Ahora, ¿cómo se desarrollan estos principios? Veamos. Primero, sobre el elemento objetivo, ¿sí? De la legalidad. La legalidad en estricto establece que toda potestad sancionadora emana de la ley, del legislador. Es decir, la administración pública no puede crear la existencia de competencias sancionadoras. Siempre tiene que ser el legislador. Y esto también involucra no solamente a las competencias, sino también a las infracciones. Las infracciones siempre devienen de la ley. Es el legislador quien tiene la competencia de establecer las infracciones. Es decir, normas con rango de ley establecen qué conductas son consideradas como infracciones y cuáles evidentemente no, ¿no? Solamente entonces las conductas previamente tipificadas se constituyen como infracciones. Ahora, respecto de la legalidad, en la administración pública, como principio, tiene una excepción. Tiene una excepción importante.
¿Por qué? Porque a diferencia de, por ejemplo, la potestad sancionadora de penal, ¿sí? Existen pocos delitos, existen pocas conductas que son consideradas como muy graves que ameritan incluso sanciones que tengan que ver con la pena privativa de la libertad. Son pocos delitos a comparación del mar de infracciones administrativas que pueden existir, porque existen un montón de sectores. De esta forma, entonces, atribuirle esta competencia solamente al legislador parece ser una labor titánica y poco eficiente. Quienes conocen más de los sectores son los propios sectores, es decir, los ministerios, las entidades públicas que se encargan de supervisar, de fiscalizar, de sancionar, de normar los determinados sectores de pesca, de minería, de ambiente. Y en ese sentido, entonces, el legislador puede encomendar a las administraciones públicas para que eh, precisen infracciones o también para que creen nuevas infracciones. Pero el legislador lo tiene que autorizar a través de la ley, ¿no? A través de la ley. El legislador puede autorizar que mediante reglamentos administrativos también se establezcan nuevas infracciones. Y el procedimiento sancionador también puede ser regulado por normas reglamentarias, siempre y cuando evidentemente no transgredan lo dicho por el legislador a través de normas con rango de ley. Y también otro punto de la legalidad es el de la publicidad, ¿no? Porque no puede ser exigible una norma a un administrado que no haya sido debidamente publicada o que no haya tomado conocimiento previamente. Esas son las garantías de la legalidad. Evidentemente, esta norma tendría que ser y resultarle aplicable, ¿no? A su ámbito de competencias. Con tipicidad, específicamente, hablamos del estándar de precisión de lo que señala el enunciado normativo que constituye una infracción. Es decir, debe ser entendible, debe ser muy entendible qué es lo que se entiende como infracción, qué es lo que se comprende a una infracción. La infracción tiene que estar redactada de una manera que razonablemente se comprenda cuál es el ilícito. Y este calce específicamente en la conducta que que se ha observado, ¿no? En la conducta de la realidad. El estándar de tipificación, entonces, es una labor primariamente legislativa, porque es el legislador quien establece la infracción. Ya sabemos que también la administración pública, pero cuando tenga permiso. Pero en segundo lugar también tiene un estándar aplicativo, porque el encargado de hacer la subsunción de lo que dice la infracción administrativa con lo que ha pasado en la realidad, pues es la autoridad administrativa. Entonces, el estándar de tipicidad no se agota con la sola publicación o generación de la norma que constituye la infracción administrativa, sino también en el caso concreto. ¿Cómo es que argumenta la autoridad administrativa que ese supuesto calza en la realidad? Y finalmente también hablamos de irretroactividad, porque todas las normas que vayan a ser aplicables, a un caso concreto, tienen que ser previamente emitidas. Este principio, este subprincipio de la legalidad, que es la irretroactividad, tiene que ver con la predictibilidad y la confianza de los administrados, ¿no? Porque se entiende que si la potestad sancionadora es un medio y no es un fin, y la finalidad es garantizar el interés general y sancionar para corregir, entonces se entiende que solamente soy responsable respecto de la contravención de las normas que al momento son vigentes, ¿no? Si luego se emite una nueva norma que sanciona los hechos que yo cometí en el pasado, entonces por principio de irretroactividad no puede generarme responsabilidad. Hablamos de normas, ojo, sustantivas, ¿no? Normas sustantivas donde rige el principio de retroactividad, porque si son normas procedimentales, entonces no rige este principio. Toda la legalidad, la tipicidad, la retroactividad
tiene que ver con la sustancia de la infracción de la imputación. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si es que existe un procedimiento administrativo disciplinario sobre la transgresión de una norma para el canje de subsidios ante salud, ¿sí? De una asistente social? Y después, una autoridad administrativa competente, que es Indecopi, declara ilegal todas esas normas. ¿Sí? Declara todo ilegal todas esas normas. Entonces no resultan aplicables, no resultan exigibles. Si es que después de esa declaración de ilegalidad, un servidor público contraviene esas normas, ¿sí? ¿Se le puede imputar responsabilidad? Parece que no, ¿no? Por irretroactividad, porque ya no son vigentes, ya no son vigentes. No se puede aplicar entonces de forma ultraactiva una norma que ya se derogó, ya se declaró ilegal, o sea, ya sea por invalidez o ya sea por derogación, no se puede aplicar de forma ultraactiva y tampoco se puede aplicar retroactivamente, ¿no? Es decir, una norma del futuro para situaciones pasadas. Aquí también tiene que ver una excepción, que es la ultraactividad benigna. Ultraactividad benigna o retroactividad benigna. Es decir, cuando favorece al investigado y se pueden aplicar estos postulados. Por ejemplo, ¿no? Un administrado incurre en una infracción administrativa en el año 2024 y luego en el año 2025 el Tribunal Constitucional indica que esta infracción administrativa es inconstitucional, que esta norma es inconstitucional. Entonces, nunca hubiese resultado exigible, ¿sí? Nunca hubiese resultado exigible. De esta forma, entonces, no se le puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador, por más que en el momento de los hechos estaba vigente la norma, porque fue declarada inconstitucional, entonces se aplica la ultraactividad benigna. Si se dan cuenta, entonces el elemento objetivo solamente incide en la evaluación normativa, ¿no? Si es que estas están vigentes conforme a las reglas de vigencia normativa, ¿no? Es decir, que cumplan con la jerarquía normativa, con los criterios de especialidad y criterios de temporalidad. Solo normas vemos respecto del principio de legalidad. Importantes, ¿por qué? Porque el deber de acción o el deber de omisión atribuibles a los administrados tiene que tener un estándar objetivo, ¿no? No es que se le inicie procedimiento administrativo sancionador a los administrados por pareceres o por meras moralidades de la autoridad administrativa. No es que le parezca o le parece bueno, le parece malo, indebido, injusto. No importa eso, no se ve eso en el derecho administrativo sancionador. Lo que se ve simplemente es el análisis de la legalidad, ¿no? Si es que en la ley se ha determinado que es una infracción administrativa debidamente tipificada, que calce en el caso en concreto y que sea vigente al momento de los hechos y esta no haya sido y declarada ilegal en la posterioridad. Eso respecto del elemento objetivo, ¿no? Lo que está sombreado con amarillo. Pero si se fijan, existe otro brazo también muy importante para la determinación de responsabilidad administrativa, que en este caso es el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad es importantísimo en materia de responsabilidad administrativa sancionadora, sobre todo cuando no aplica responsabilidad objetiva. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Por qué hablamos de responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva si es que ya hemos hablado de elemento objetivo y elemento subjetivo? ¿Sí? El elemento objetivo de la responsabilidad administrativa es la legalidad, porque solamente vemos normas, y el elemento subjetivo de la responsabilidad administrativa es la culpabilidad. Pero cuando analizamos la culpabilidad, podríamos advertir también que existe responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva, específicamente hablando. ¿Sí? Y la diferencia entre estos dos, conforme a la norma, es un solo criterio, ¿no? Aquí está, un solo criterio. ¿Cuál es la diferencia entre objetiva y subjetiva? Un solo criterio. Específicamente, culpabilidad en sentido estricto. Culpabilidad en sentido estricto. ¿Por qué? Porque acá hablamos de culpabilidad en sentido general, ¿no? En sentido general, ¿qué significa culpabilidad? Culpabilidad en sentido general implica que exista una atribución de causalidad
entre lo que ha hecho el administrado y el hecho infractor. ¿Sí? Esa es la atribución de culpabilidad en sentido general. Y por lo tanto, entonces, importa determinar ese vínculo causal, que ese vínculo causal además se haya generado por un hecho en concreto, que el administrado haya tenido capacidad de poder comprender la imputación, ¿sí? Y además un grado de intencionalidad o de imprudencia debidamente acreditada, que es culpabilidad en sentido estricto. Lo que los penalistas denominan dolo y culpa es culpabilidad en sentido estricto para el derecho administrativo sancionador. ¿No? Entonces, de esta forma, cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, se exige también, además de la causalidad, el estándar de la culpabilidad en sentido estricto, es decir, que se atribuya al administrado por un actuar intencionado o al menos por una conducta negligentemente acreditada. No es lo mismo, no es lo mismo imputar responsabilidad objetiva que responsabilidad por culpa, porque en la culpa lo que se analiza es la capacidad que tenía el administrado de actuar de otra forma. Si el administrado no tenía la capacidad de actuar de otra forma, pese a que no tuvo intención, entonces no existe responsabilidad. No existe responsabilidad. Por ejemplo, ¿no? En un procedimiento administrativo disciplinario donde se investigue el hecho de que haya prescrito perdón, mejor, que haya operado el silencio administrativo positivo respecto de 12 solicitudes que no fueron atendidas en el plazo debido. 12 solicitudes que no fueron atendidas en el plazo debido. La autoridad administrativa entonces sería responsable por una omisión. Parece que sí, ¿no? Porque hay una causalidad. ¿Por qué operó el silencio administrativo positivo en esos casos? Por una omisión. La omisión es atribuible a una autoridad determinada, entonces hay causalidad. El funcionario de la autoridad administrativa sabía que si es que no realizaba ninguna labor, ninguna función sobre esos casos, iba a operar el silencio positivo. Sí, él es conocedor de ello. ¿Mm? Y le estamos imputando por ese hecho mismo, no por su condición de autoridad. Sí, es por eso nada más. Entonces, delimitado el hecho, con atribución de causalidad y previa capacidad de imputación, entonces parece que sería responsable, ¿no? Pero si es que fuese responsabilidad objetiva nada más, es decir, donde solamente importa el hecho, la causalidad y punto. Pero, además de en estos casos, analiza la culpabilidad en sentido estricto. Sabemos que no lo hizo por intención. ¿Y cómo determinamos ello? Porque no tenemos pruebas, porque lo haya hecho intencionalmente. Porque otro sería el cantar si es que tenemos videos o audios en los cuales la autoridad administrativa se haya puesto en contubernio con los administrados, digamos, de una inmobiliaria, ¿no? Que estaban solicitando licencias de edificación, que eran indebidas, que tenían muchos errores y que la autoridad administrativa para hacerlos valer, pues no hizo nada para que opere un silencio administrativo positivo. ¿Mm? En esos casos, entonces, si es que se acredita la intencionalidad, sí existiría responsabilidad disciplinaria e incluso una sanción ejemplar, ¿no? Una sanción ejemplar. Quizás podría lindar con la destitución al mediar intencionalidad para la obtención de beneficios indebidos a favor de particulares. ¿No? Pero si no se tienen pruebas de un actuar intencional, entonces al menos habría que evaluar si es que existe una negligencia. Y ojo, negligencia, no solamente incumplimiento de funciones, porque de hecho hubo un incumplimiento de funciones. Lo que se analiza no es el mero incumplimiento que respondería a una responsabilidad objetiva, sino lo que se analiza en estos casos es la negligencia, la imprudencia. Y para analizar imprudencia siempre tenemos que ver un análisis de insumos. Prácticamente respondernos a la pregunta, ¿el investigado podría haber actuado de otra forma? Y para ello, ¿qué tenemos que analizar? El contexto, los factores externos, las razones, ¿no? ¿Por qué la autoridad investigada no resolvió esas 11 solicitudes? Y si investigamos, podríamos advertir que
en esa fecha hubo un pico elevado de carga laboral, por ejemplo, ¿no? Si se tiene en los anteriores meses, durante todo el año, que esa oficina pues soporta o desarrolla 50 expedientes mensuales, ¿m? Y va atendiendo 50 expedientes mensuales. Y justo en esa fecha llegó un lote de 250 expedientes. 250 expedientes. Se acredita que el servidor llegó todos los días temprano, realizó sus labores, se quedaba a destiempo y aún con eso ha logrado sacar en ese mes una cantidad de 246, no, 236 expedientes. Es decir, mucho más de los que hacía los meses anteriores. Siempre hacía 50, 52, 54, era lo regular, lo que se establecía, el estándar, y en ese mes sacó esa cantidad. ¿Por qué? Porque trabajó a destiempo, trabajó con sobretiempo incluso. Entonces, de esta forma podría existir responsabilidad sobre esa autoridad porque operó el silencio positivo en 14 solicitudes. Podríamos reprocharle que debió de actuar de una forma distinta. ¿Cuál sería entonces el actuar viendo todo ese contexto, el actuar debido en ese contexto? Parece ser de que el servidor no fue negligente, trató en toda medida de cumplir y que si bien es cierto se ha generado el hecho, es decir, que ha operado el silencio positivo en esos casos, no fue por causa de una negligencia atribuible, sino fueron factores externos. Fueron factores externos. De esta forma, entonces, la responsabilidad subjetiva amerita el análisis de esta culpabilidad en específico. Si hay un actuar intencionado o si es que existe negligencia. La responsabilidad de la administración pública es subjetiva por regla general. Por regla general. La ley del procedimiento administrativo general dice que en el marco del principio de culpabilidad, la responsabilidad es subjetiva, salvo que por ley especial se determine que algunos procedimientos administrativos sancionadores, en algunos procedimientos administrativos sancionadores, vaya a operar la responsabilidad objetiva. ¿Qué significa eso? Que en algunos sectores no se evalúa la intencionalidad o no se evalúa la negligencia, la imprudencia. Simplemente se evalúa que los hechos se hayan cometido con rigor de causalidad y ya. Por ejemplo, ¿no? En sectores de tránsito. Un vehículo sobrepasa la velocidad. Se determina la causalidad, quién manejó el vehículo y se determina responsabilidad. No involucra saber la culpabilidad, la intencionalidad, nada. Solamente la causalidad, responsabilidad por el hecho, capacidad de imputación. ¿Por qué? Porque aquí media responsabilidad objetiva y ya. O una empresa minera, por ejemplo, ¿no? Comete una infracción administrativa por daño ambiental. No se advierte atribuciones de culpabilidad, qué es lo que hizo, qué es para mejorar o tomó medidas de compliance, no. Eso es para que evite incurrir en nuevas infracciones, pero por ese hecho infractor existe responsabilidad objetiva. O en materia ambiental también o en otros que vamos a ver más adelante. Allí se evalúa responsabilidad objetiva. En los procedimientos disciplinarios del servicio civil siempre es responsabilidad subjetiva, siempre es responsabilidad subjetiva. En la teoría, en la teoría es responsabilidad subjetiva siempre. Ahora, en la práctica, yo creo, me atrevo a decir que existe una falta que está mal entendida, incluso por el Tribunal de Servicio Civil, y en esta media responsabilidad objetiva. La falta es doble percepción. Dentro del listado de infracciones disciplinares existe una falta que se denomina como doble percepción. Es decir, los servidores públicos no pueden recibir ningún, ningún ingreso adicional a su remuneración por parte de una entidad pública. Cualquiera sea su denominación, según la ley del marco de empleo público, según la ley del servicio civil.
cualquiera sea su denominación. Y en esos casos se da, por ejemplo, que algunos servidores, sin saber que está prohibido, sin pensar que estaría prohibido, ¿m? Contratan con algunas entidades públicas porque quizás brindan servicios a través de microempresas o empresas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, brindan servicios de catering, venden comida, porque a veces las personas no solamente tienen un trabajo, ¿no? Tienen diferentes tipos de trabajos, diferentes tipos de empleos, pero en el sector privado. Y puede ser que se generen también estos contratos con otra entidad pública, ¿no? Gente que bajo un análisis subjetivo quizás no tienen una instrucción en cuanto a normas y no saben que eso está prohibido. ¿M? Por ejemplo, ¿no? Va a venir un concurso para los docentes, ¿sí? O van a hacer censos y se necesita personal para que trabajen en determinadas fechas. ¿M? Entonces, algunas personas acuden para realizar esos trabajos al INEI y finalmente reciben una contraprestación económica simbólica a veces, ¿no? Por ello. Cuando realizan esas actividades, sábado, domingo, cuando no tienen ningún cumplimiento de jornada laboral con la entidad. O quizás también una secretaria, digamos, vende comida también aparte y el alcalde le dice, ¿por qué no traes para alimentarnos en una labor social que vamos a hacer? ¿No? Y se te paga, ¿no? Se contrata con la empresa. Y ella dice, ya, genial, un poco más de dinero para mi familia. Y contrata con la municipalidad. ¿Cuándo va a realizar esos servicios de catering? Un sábado, por ejemplo. Es decir, materialmente no se compromete la entidad pública a la que trabaja, a la que tiene un vínculo. En ese caso, entonces, en ese caso, entonces, pareciera ser que no existe ninguna afectación, pero bajo responsabilidad objetiva sí la hay, sí la hay. ¿Por qué? Porque la norma dice que no importa la denominación, no importa el monumento, no importa si es que es poquito el dinero, si es amplio, si es que ha incumplido la jornada laboral, si no la ha incumplido, no, porque la infracción por sí misma está determinada para responsabilizar aún si lo haces con intención, aún si lo haces sin intención alguna de incurrir en una infracción, aún si no sabías, aún si no has afectado, nada. Y el Tribunal de Servicio Civil confirma ese tipo de sanciones, ¿no? Donde no se ha incurrido en una contravención al horario, ni en la jornada laboral, ni nada. Esa me parece que es la única infracción en el disciplinario del servicio civil donde en la práctica se hace un análisis de responsabilidad objetiva cuando debiera hacerse un análisis de responsabilidad subjetiva. En la única, me parece. Aquí preguntan, ¿qué quiere decir proscripción de la responsabilidad objetiva? Que está prohibido analizar la responsabilidad objetiva. Es decir, cuando indiquen que se está proscrita la responsabilidad objetiva, se tiene que analizar los cuatro elementos, ¿no? Porque la responsabilidad subjetiva, conforme a la gráfica, no incide solamente en la culpabilidad en sentido estricto, ¿no? Sino a los cuatro elementos: causalidad, responsabilidad por el hecho, capacidad de imputación y culpabilidad. Responsabilidad objetiva solamente se limita a los tres primeros. Entonces, si es que está prohibida la responsabilidad objetiva o proscrita la responsabilidad objetiva, se entiende que en ese caso tienen que analizarse los cuatro elementos. El análisis disciplinario, por ejemplo, en el análisis disciplinario está normativamente proscrita la responsabilidad objetiva. Proscrita la responsabilidad objetiva. Por ejemplo, si es que a un servidor se le pierde el celular institucional que se le había encomendado, no significa que ya de por sí va a ser responsable. No, no, la entidad no podría decir existe causalidad, existe responsabilidad por el hecho y capacidad de imputación. No, se tiene que ver qué medidas ha tomado el servidor, porque de repente tomando todas las medidas igual se le perdía el bien. Tomando todas las medidas igual se le perdía el bien. Entonces no sería culpable.
por algún actuar negligente o imprudente. Y eso se tiene que analizar. Una forma adecuada de analizar la responsabilidad subjetiva es determinando cuál es la conducta que es materia de investigación. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la pérdida del celular, no se imputa pérdida del celular, porque ese es un hecho objetivo. Se perdió, es un hecho objetivo. Lo que se imputan son conductas. Y por lo tanto, se tiene que determinar cuál es el verbo, es decir, cuál es la acción o la omisión que resulta atribuible por culpabilidad, ya sea por intencionalidad o por imprudencia, al investigado, independientemente del hecho. Es decir, si el hecho es se perdió el celular, la conducta podría ser que lo apropié, es decir, apropiarse de un bien, o quizás no lo cauteló, no lo protegió. Y si digo no lo protegió, tengo que especificar en qué sentido no lo protegió, qué es lo que ha hecho o qué es lo que no ha hecho, cuál es el deber funcional quebrantado. De repente existen instructivos donde se indique que el celular al término de la jornada laboral debe ser guardado en un locker. Y eso es lo que yo no hice en ese momento como servidor. Entonces, la imputación no incide en se perdió el celular. La imputación incide en no guardaste el celular en el locker al término de tu jornada laboral de tal fecha. Y a consecuencia de eso, pues se produjo el hurto. ¿Sí? Pero la imputación no es la pérdida del bien. La imputación es no guardar. Ese es el verbo, guardar. ¿Por qué? Porque en el instructivo también está descrito de esa manera, con ese verbo rector, guardar. Si se determina eso, entonces es mucho más fácil analizar la responsabilidad subjetiva. Por ello, cuando analizamos responsabilidad subjetiva en materia disciplinaria, no imputamos hechos objetivos, sino imputamos siempre conductas, porque eso facilita el análisis de culpabilidad. Conductas nada más. Por ejemplo, ¿no? En el caso que la autoridad administrativa no atendió y producto de ellos operó el silencio administrativo positivo. El hecho que haya operado el silencio administrativo positivo en 14 expedientes, eso es un hecho nada más, no es una conducta. La conducta sería no haber atendido dentro del plazo legal. Esa es la conducta, no atender, una conducta por omisión. Y frente a ello, entonces, bajo responsabilidad subjetiva, nos preguntamos, ¿por qué no atendió? Y si existen respuestas que lo justifiquen, entonces no se advierte el cumplimiento del cuarto elemento de culpabilidad. Eso se puede desarrollar dentro del procedimiento con descargos y alegaciones, pero se entiende que la autoridad administrativa tendría que analizarlo antes de iniciar un procedimiento administrativo sancionador. No obstante, a veces por la carga, por la verdad material, por los procedimientos masivos, sobre todo en procedimientos sancionadores, resulta razonablemente inexigible en la materialidad, ¿sí? Pero bueno, para ello existen los procedimientos para garantizar el derecho a la defensa, ¿sí? A ver, Augusto Trujillo tiene una pregunta sobre el procedimiento mismo, pero eso lo vamos a desarrollar después, ¿ya? Porque ahorita no estamos hablando del procedimiento, sino estamos hablando de la sustancia, que es la imputación, ¿sí? Bien. Entonces, eso de la culpabilidad es un tema, la verdad, un poco denso, ¿sí? Si es que tienen dudas sobre esto, sería bueno que lo pongan en el chat respecto de culpabilidad, legalidad. Es un tema un poco denso, ¿no? No podríamos desarrollarlo aquí porque solamente vamos a tener esta sesión para ver sobre la potestad sancionadora administrativa, ¿no? Perderíamos un poco de el enfoque y solamente nos atribuiríamos a culpabilidad. Eh, pero recomiendo mucho analizarlo porque analizando el factor de la culpabilidad, de la responsabilidad subjetiva, se entiende mucho mejor los fundamentos de la potestad sancionadora administrativa, que no es, por decirlo burtamente, no es sancionar por sancionar. No es que incumplió la norma y ya sanciono.
No, es analizar el contexto, comprender que la potestad sancionadora es un medio y no es un fin. Y lo que se analiza es el quebrantamiento de un deber, siempre. Ya sea en procedimientos sancionadores, ya sea en procedimientos disciplinarios, siempre se analiza el quebrantamiento de un deber. Sopesar entre qué es lo que hizo y qué es lo que debería de haber hecho. Y cuando analizamos qué es lo que debería de haber hecho, nos tenemos que preguntar, ¿pudo haber actuado de esta forma bajo el contexto en el que se ha presentado? Si, por ejemplo, ¿no? Tramitó 5 expedientes, ¿qué es lo que debería haber hecho? Tramitar 20 expedientes. ¿Pudo haber hecho eso? Depende, ¿no? No se hace un análisis meramente objetivo y formal. Quizás, ¿no? Atravesó un cuadro de un estado de emergencia, hubo tiempos de pandemia que imposibilitaron materialmente un actuar regular. ¿No? Todas esas circunstancias son importantes. Todas esas circunstancias son importantes cuando se determina responsabilidad subjetiva. Otro punto importante acá es que si es que la ley especial no dice, no dice que se aplica allí responsabilidad objetiva, entonces aplica responsabilidad subjetiva. Es decir, la responsabilidad subjetiva es la regla y la responsabilidad objetiva es la excepción. Acá creo que tenemos ejemplos. Ah, después vamos a ver los ejemplos. Ya, está bien. Recordemos que el cumplimiento de estos principios es permanente, pero la observancia y la aparición es secuencial. Es decir, teóricamente la autoridad administrativa antes de iniciar un procedimiento, o mejor dicho, para formular una imputación, tiene que valorar estos principios, legalidad y culpabilidad. Si es que se cumplen todos, entonces formula una imputación a través de los 3 elementos que habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles son los 3 elementos? Estos, conducta, medios probatorios y norma vulnerada. Formula esta imputación cumpliendo estos estándares de legalidad y de culpabilidad. Cuando formula esa imputación, entonces traslada la imputación al administrado, iniciándose el procedimiento administrativo sancionador. Y en el procedimiento administrativo sancionador tienen que respetarse garantías. Tienen que respetarse garantías. Ojo, ojo, este procedimiento no es un procedimiento administrativo iniciado a pedido de parte. El procedimiento se inicia de oficio. Es la entidad pública quien inicia el procedimiento. Creo que en la sesión 2 hemos visto procedimientos administrativos iniciados a pedido de parte, ¿no? Donde la solicitud del administrado inicia el procedimiento y por lo tanto existe el deber por parte de la administración pública de responder esta solicitud, de culminar este procedimiento iniciado. Si yo como administrado inicio el procedimiento con una solicitud, entonces la administración pública tiene el deber de culminarlo con una respuesta. Y por ello es que en los procedimientos sujetos a evaluación previa, vencido el plazo, vencido el plazo, pueden operar los silencios administrativos que ya vimos en otra sesión. Puede operar el silencio positivo o puede operar el silencio negativo en esos casos. ¿Por qué? Porque se está quebrantando el deber de responder una solicitud y culminar ese procedimiento iniciado a pedido de parte. Iniciado a pedido de parte. De esta forma, les había señalado en esa sesión que los silencios administrativos solamente aplican para los procedimientos que inicia el administrado. Por lo tanto, se colige que si un procedimiento administrativo sancionador o también los procedimientos administrativos disciplinarios son iniciados siempre de oficio, son iniciados siempre por la autoridad administrativa, entonces aquí no aplican ningún tipo de silencio. Ningún tipo de silencio. Por más que se presenten solicitudes dentro del procedimiento, porque esas solicitudes no inician un nuevo procedimiento, si no se presentan dentro del procedimiento administrativo sancionador ya instaurado.
En ese sentido, entonces, Augusto Trujillo pregunta si se apertura un procedimiento administrativo disciplinario y el servidor presentó sus descargos, pero después no ha sido notificado, ¿qué puede hacer el administrado? ¿No? En esos casos se tiene que considerar que no aplica ningún tipo de silencio. Lo único que puede hacer el administrado es esperar a que se emita una decisión dentro del plazo legal, que en ese caso, como estamos hablando de disciplinario, surte una especie de distorsión que se denomina prescripción del procedimiento. ¿Cuánto es el plazo de la prescripción? Un año. Por si cabe la duda, ¿no? De si he presentado mi solicitud para que se archive el procedimiento, para que se me absuelva, ¿tendría yo que esperar 30 días hábiles para que se responda a mi solicitud? No. ¿Por qué? Porque no es un procedimiento de evaluación previa, no es un procedimiento iniciado a pedido de parte, es un procedimiento de oficio. El esquema mental es distinto. Bien, entonces, ¿cuáles son las garantías que se deben de cumplir en un procedimiento sancionador? Prácticamente son tres: conocer, defenderme y obtener una decisión. Conocer para defenderme y obtener una decisión respecto de lo que me he defendido. Entonces, la defensa es el corazón. La defensa es el corazón de las garantías del debido procedimiento. Por eso se denomina derecho de defensa, prácticamente que involucra todo. ¿Por qué? Porque no me puedo defender si no conozco sobre qué se me imputa y cuáles son los medios probatorios y quiénes son las autoridades competentes para evaluar mi caso. No me puedo defender si no es así. Y no tiene sentido que me defienda si es que finalmente van a decidir sobre otra cosa. Si es que no se pronuncian sobre los argumentos de los que me he defendido, o si es que se pronuncian sobre hechos de los cuales yo no me he defendido nunca. Es decir, me cambian la imputación, por ejemplo. Y el corazón siempre es la defensa, pero tiene estas aristas, ¿no? Del conocimiento previo y finalmente la decisión sobre lo arribado en la defensa. Analizando primero el conocimiento, este se despliega en dos derechos. El derecho a la debida notificación de los actos, primero. No puedo yo defenderme si es que no me notifican debidamente, si es que no existe una notificación válida conforme a la ley de procedimiento administrativo general. Me parece que ya hemos visto cómo se realizan las notificaciones en la segunda sesión. Y también, dentro de los procedimientos sancionadores, está vinculada a la garantía del acceso permanente. Es decir, que el administrado puede, en cualquier momento de la tramitación, acceder al expediente administrativo. En cualquier momento. Dentro de los cuales se despliega también otra garantía por derecho que es también lo puede solicitar por transparencia, ¿no? Entonces no necesita acudir a las instalaciones de la entidad, también puede solicitarlo por transparencia. Eh, Evidentemente, la finalidad aquí es que el administrado conozca de lo que se le está imputando y tenga acceso a los medios probatorios que sustentan esa imputación. Ahora, el ejercicio del derecho a la defensa se materializa a través de la oportunidad de la presentación de argumentos sobre esa imputación, ¿no? Y el administrado puede decir, por ejemplo, que esos hechos no me son atribuibles, puede alegar que las normas jurídicas no le son aplicables, presentar nuevas pruebas, tachar pruebas que sustentan la imputación por parte de la autoridad administrativa, ¿no? Con el argumento debido. Aquí existe una diferencia procedimental entre descargos y alegatos. ¿Por qué? Porque en el derecho administrativo uno de los principios es el principio de verdad material, en el cual durante todo el procedimiento la administración pública debe perseguir la búsqueda de la verdad de los hechos. Por lo tanto, si es que en ese afín el administrado presenta argumentos de defensa en cualquier momento, estos tienen que ser aceptados y valorados en cualquier momento.
donde caiga la alegación. Si cae en fase sancionadora, ahí se evalúa. Si cae en fase instructiva, ahí se evalúa. Por ello es que los descargos son prácticamente una mera formalidad, ¿no? O mejor dicho, es el tiempo de espera que tiene la autoridad instructora sobre los argumentos del administrado. ¿Por qué? Porque instaurado el procedimiento, el administrado tiene 5 días hábiles para presentar sus descargos, es decir, sus argumentos de defensa, sus pruebas, sus alegaciones, lo que fuese. 5 días. Y en esos 5 días, la autoridad administrativa no puede hacer nada más que esperar al administrado. En esos 5 días, la autoridad administrativa no puede hacer nada más que esperar a que el administrado presente sus descargos o quizás su prórroga de plazo para presentar sus descargos en un plazo mayor, ¿sí? Pero después de ello, eso no significa que el administrado no pueda presentar sus argumentos al sexto día, al séptimo día, porque sí puede a través de alegatos. Y los alegatos sustancialmente no se diferencian de los descargos, porque a través de los alegatos se pueden presentar argumentos, medios de prueba, lo que fuese. Pero sí, los alegatos no se esperan, ¿no? La presentación de alegatos, la administración pública no espera un plazo determinado para su presentación. Entonces siguen corriendo las acciones administrativas. Esa sería la única diferencia entre descargos y alegatos, meramente procedimental. Ahora, otro punto importante es el informe oral, porque en el informe oral solamente aplica cuando así corresponda. Y cuando corresponde el desarrollo de un informe oral, cuando el legislador haya determinado que corresponda. Si es que en el procedimiento no se ha regulado, no se ha establecido la existencia de un espacio para el desarrollo del informe oral dentro del procedimiento, entonces simplemente este derecho no existe. Es un procedimiento sancionador meramente documental. Por ejemplo, tránsito. No existe la oportunidad de desarrollo de informe oral. Es meramente documental. Si tienes algo que decir, dilo por escrito, a través de descargos, a través de alegaciones. Dilo por escrito. Informe oral no, salvo que la autoridad lo considere, ¿no? En el caso concreto, pero tampoco tiene el deber ni la obligación. Por principio de legalidad, y recordemos que toda actuación de la administración pública tiene que estar sujeta al control, debe estar supeditado al cumplimiento de la legalidad, porque la función administrativa es supletoria a la función legislativa. Se entiende que si el legislador dice expresamente que se debe desarrollar un informe oral, entonces la autoridad administrativa debe de cumplir, porque en esos casos el informe oral sí es una garantía y forma parte del derecho a la defensa propio del debido procedimiento. Pero es algo que Servir no quiere hacer ver, ¿no? Es algo que Servir ya ha convertido al menos en un paradigma para los procedimientos disciplinarios. Lo digo porque en la práctica muchas entidades no desarrollan el informe oral porque Servir lo avala, ¿no? La Autoridad Nacional de Servicio Civil. Considerando, me parece erróneamente, que el procedimiento disciplinario es meramente documental, cuando el propio legislador ha establecido de forma expresa que se tiene que desarrollar un informe oral en la fase sancionadora ante el órgano sancionador. Lo digo porque a veces algunos servidores se sorprenden, ¿no? En algunas entidades cuando no desarrollan este informe oral o esperan que se fije fecha y hora para el desarrollo del informe oral cuando han sido solicitado y de frente les cae su resolución de sanción y en esos casos sí es necesario que se tenga en cuenta esto, ¿no? Porque se basan en pronunciamientos de Servir, de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Ok, prescripción. Nos hablan sobre prescripción. Si es que tenemos un tiempito ahorita podemos desarrollar eso de la prescripción. Notificación de un procedimiento sancionador recepcionado a menor de 15 años. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Julio César dice, ¿es eficaz la notificación de un procedimiento sancionador a un menor de edad? No, porque la debida notificación tiene que ser a una persona mayor de edad que dé razón. Y entonces, en ese sentido, si se ha notificado a menor de edad, no se ha notificado debidamente. No obstante, si es que el administrado luego presenta descargos sobre el fondo, estaríamos
aceptando que sí ha tomado conocimiento. Y si se fijan aquí, la debida notificación tiene una finalidad, ¿no? La debida notificación tiene la finalidad, el conocimiento del administrado. Si es que por A o por B el administrado ha tomado conocimiento, entonces esa notificación indebida se sanea. Recuerda cuando vimos principios, los principios tienen una finalidad, perdón, las reglas tienen una finalidad. Esta regla de la notificación y con todas sus formalidades establecidas tienen por fin el conocimiento, que el administrado conozca, tenga pleno conocimiento del acto. Y si ha tenido pleno conocimiento pese a una notificación informal, entonces esa notificación se sanea y es válida. Así es que, en principio podríamos decir, la notificación recepcionada por un menor de edad no surte efectos, pero si es que a consecuencia de esto el administrado presenta descargos sobre el fondo, entonces la notificación se sanea. A ver, Walter Reyes pregunta, si te notifican por una supuesta infracción pero no indican la fecha en la descripción de los hechos, se advierte en el descargo y se hace conocer que no se puede ejercer el derecho a la defensa, pero la entidad hace una resolución por error material corrigiendo la fecha, si corresponde, depende. Esta ya es una pregunta que habría que ver en el caso si es que fuese un error material y no. El error material puede ser corregido en cualquier momento. Así que si realmente se trata de un error material, entonces sí podría ser corregido. Pero si se trata de realizar una constatación de los hechos, es decir, generar la prueba, entonces no. ¿Por qué? Porque las acciones de fiscalización, como hemos dicho en la anterior sesión, tienen que hacerse de forma inmediata, directa. Depende del caso, depende del caso. Juan dice, el denunciante no es parte del proceso. Puede pedir por acceso a la información copia del expediente PAT antes de que se culmine con decisión firme. Ah, ya, estamos hablando de procedimientos disciplinarios. Ok, ¿el denunciante no es parte del proceso? No. ¿Puede pedir por acceso a la información copia del expediente PAT antes de que culmine con decisión firme? Depende. Según la ley de transparencia, según el Tribunal de Transparencia, si es que han pasado 6 meses en inacción de la autoridad administrativa, entonces esa información es pública. Entonces sí puede. Pero si es que no ha pasado ese tiempo, entonces todavía sigue siendo información confidencial y solamente es accesible a través del acceso permanente para las partes. Y como bien lo ha dicho Juan, pues el denunciante no es parte y no puede. ¿Sí? Depende del tiempo entonces. José Reyes había hecho una pregunta antes, ¿por qué está comentando luego? A ver. Si se presenta la nulidad de la notificación, ya que no cuenta con las formalidades, una de ellas es que no tiene firma de responsable del acto de notificación. Ah, claro, es una estrategia que hacen algunos administrados, ¿no? Es decir, no acreditan, ni señalan, ni se puede deducir que ha tomado conocimiento, simplemente la devuelven o dicen que no tengo conocimiento, se advierte una indebida notificación. Claro, y en ese caso, pues, no surte efectos jurídicos el acto administrativo porque no ha sido debidamente notificado. El punto es el conocimiento. Si se acredita que tuvo conocimiento, entonces se sanea la notificación. Y si no, entonces no surte efectos. Lili pregunta, ¿es válida la notificación, otra vez con notificaciones, cuando la dejaron en la ventana de una casa y un vecino la saca y lee el documento y le dice al dueño que encontró ese documento que se cayó de su ventana y cómo acredita si nadie lo recibió? Lamentablemente, en la Ley de Procedimiento Administrativo General no se han realizado garantías que acrediten realmente una notificación para que el administrado conozca conforme a tiempos de hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se exige que existan fotografías ni videos. Porque en ese tiempo, cuando se redactó la ley, no había un acceso tan masivo a celulares con cámara. Pero eso las entidades, independientemente de las garantías bajas que tiene la ley o que exige la ley, a veces pues exigen a los notificadores presentar videos, presentar fotografías que acrediten que se están realizando las notificaciones. ¿Sí?
En ese caso, habría que ver el acta de notificación, porque si en el acta de notificación se cumple con los estándares de la ley, entonces sí es válido. ¿Cuáles son los estándares? Simplemente que vaya el notificador y que haya tocado la puerta, el timbre, que no encuentra a ninguna persona mayor de edad que dé razón sobre la notificación. Y si es que nadie le da razón, tiene que dejar un aviso de primera visita, indicando en el aviso cuándo va a hacerse la segunda visita, ¿no? Quizás el día de mañana. Y en el día de mañana, y si pasa lo mismo, no encuentra nada, lo puede dejar bajo puerta. Lo deja bajo puerta el acto que se está notificando y suscribe eso en el acta. Y en el acta tiene que señalar que la descripción del domicilio. Y nada más, entiende que describiendo el domicilio ya se acredita de alguna manera que esa notificación se ha practicado. Parece que en tiempos de hoy, pues esas medidas parecen ser muy mínimas, ¿no? Muy mínimas, porque las características del domicilio incluso se pueden ubicar a través del Google Maps. ¿No? Donde se advierte y se puede ver cuáles son las características del domicilio. Por ello es que muchas entidades exigen más estándares, ¿no? Videos, fotografías y todo ello. Lamentablemente la ley establece estándares muy bajos para las notificaciones. Y en ese caso, por ejemplo, si el administrado dice, no, lo dejaron en la ventana, un vecino presentó, la autoridad administrativa puede decir que no se tienen pruebas de eso y al contrario, yo tengo un acta donde acredita que se realizó la notificación conforme a ley. Y ya. Entonces, no es bueno a veces esbozar esas teorías, sino quizás señalar que la notificación se ha realizado de forma indebida, viendo siempre las actas, ¿no? Viendo siempre las actas de notificación, las constancias, si se han seguido las formalidades establecidas. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Ahí está, bien. Finalmente, si es que tras todo el procedimiento aún así se mantiene la imputación, aún así se mantiene la imputación, entonces la autoridad administrativa competente, que es la autoridad sancionadora, tiene que evaluar cuál es la sanción razonable a imponerse en el caso concreto. ¿Cuál es la sanción razonable a imponerse en el caso concreto? Y para ello, la razonabilidad se despliega en dos dimensiones. Primero, la razonabilidad normativa. Primero, la razonabilidad normativa. Y segundo, la razonabilidad aplicativa. En la razonabilidad normativa hablamos de la razonabilidad que ha establecido el legislador, es decir, para el legislador, ¿cuál era la sanción razonable respecto de esa infracción? Y se entiende que el legislador establece parámetros, ¿no? Porque no podría determinar para el caso concreto cuál es la infracción, cuál es la sanción razonable específicamente del caso, porque el legislador ve abstracciones nada más, supuestos de hecho. Entonces siempre son parámetros. Esos parámetros pueden ser achurados en ambos límites, es decir, límite mínimo, límite máximo, o también pueden ser considerados solamente como límites máximos. ¿Mm? Entonces, aquí hay un debate, lo que voy a decir es poco aceptado, pero me parece que es adecuado conforme dice Morón Urbina, que cuando el legislador dice que, por ejemplo, para una infracción administrativa va a ser a consecuencia una sanción de 5 UITs, realmente está diciendo que 5 UITs es la sanción máxima aplicable, porque puede ser entonces 4 UITs, 3 UITs, 2 UITs. El legislador no establece sanciones específicas, sino más bien establece sanciones máximas. ¿Por qué? Porque si es que solamente fuesen 5 UITs, entonces no da pie a una razonabilidad sobre el caso concreto. ¿Para qué voy a analizar, por ejemplo, criterios de reincidencia, afectación, condiciones, si es que para todos los casos tengo que actuar igual? ¿No? Esa interpretación de sanción normativa reglada, esa de sanción normativa reglada, eh, pervierte la razonabilidad aplicativa, que se tiene que hacer sobre el caso concreto en rigor de la proporcionalidad. Por lo tanto, aquí Morón Urbina me parece que es adecuado, pero sí contrario a la práctica administrativa, eh, señala que cuando el legislador dispone una sanción reglada, debe de entenderse no que es la que es automáticamente aplicable para todos los casos, sino que es la sanción máxima aplicable.
Es la sanción máxima aplicable. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que determinar un parámetro de acción para la autoridad administrativa, quien va a valorar en el caso concreto cuál sería la proporción, la sanción proporcional que cumpla sus fines. ¿Por qué? Porque la potestad sancionadora no es un fin, es un medio. ¿M? Entonces, para la razonabilidad aplicativa, es decir, para preguntarnos cuál es la sanción proporcionalmente aplicable al caso concreto, tendríamos que valorar criterios externos, como cuál es la afectación que se ha generado, cuál es la representación personal del infractor, ¿no? Si es que ha realizado acciones previas, ha realizado la infracción premeditadamente, con qué finalidad lo hizo, qué es lo que pensaba, todo eso se valora aquí. El contexto general, ¿no? ¿Cuáles fueron los insumos por los cuales él tenía para cumplir el deber legal? Y la condición personal, ¿no? ¿Sobre quién estamos hablando? ¿Estamos hablando sobre un buen ciudadano? ¿Estamos hablando sobre un ciudadano que es reincidente? Todo ello se tiene que valorar para evaluar la sanción proporcional y aplicable al caso concreto en rigor de la razonabilidad, ¿no? Se entiende entonces que si es que se determina absolver al investigado, ya no se necesita evaluar la razonabilidad, ¿no? Si se advierte el archivo del procedimiento sancionador, entonces ya no se evalúa razonabilidad, simplemente se archiva. A la razonabilidad solamente arribamos cuando tras el procedimiento sancionador, aún se mantienen los tres elementos de la imputación. Es decir, se determina que el administrado es responsable, que el administrado es responsable. ¿Mm? Bien. Otro punto importante para los procedimientos sancionadores es el concurso de infracciones y la continuidad de la infracción. Para el concurso de infracciones se tiene que a veces un hecho puede implicar diferentes tipos de infracciones. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, realizo modificaciones sobre un edificio que tiene valor cultural. Esta es mi propiedad de todo, pero realizo modificaciones a una estructura arquitectónica, a un edificio que es de mi propiedad, pero tiene valor cultural, debidamente protegido y señalado por el Ministerio de Cultura y todo, y por la municipalidad y eso, ¿no? Entonces, la municipalidad competente tiene dentro de su cuadro de infracciones diferentes tipos de supuestos de hechos, y entre ellos tiene realizar modificaciones estructurales sin la debida autorización. Y aparte tiene otra que dice realizar modificaciones estructurales sobre bienes con valor cultural sin la debida autorización. Entonces se entiende que en teoría, por un mismo hecho, yo he incurrido en las dos, porque he realizado modificaciones estructurales sobre un bien y aparte sobre un bien que tiene un valor cultural. Pero es el mismo hecho, no es que sean dos edificaciones distintas, es el mismo hecho. Por lo tanto, en esos casos no me pueden sancionar por las dos infracciones. Solamente me pueden infraccionar por la que acarrea la sanción más grave. En este caso es la infracción de modificar la estructura de un bien con valor cultural, para evitar que se me imponga una doble sanción por el mismo hecho. Porque si yo tuviese dos edificios o dos bienes, dos viviendas, dos domicilios, y uno de ellos nada más tiene valor cultural y el otro no, entonces son hechos distintos. En uno me imputan infracción B y en el otro me imputan infracción C. Y no pasa nada, ¿no? Tengo que cumplir con las dos sanciones. Pero si es un mismo hecho, entonces la autoridad administrativa solamente debe de sancionar por la infracción más grave. Ahora, ¿cómo esto se aplica, por ejemplo, en los disciplinarios? Es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no existen categorías de infracciones, solamente existen las graves y las leves. Es decir, las que están a través de la ley del servicio civil y las del reglamento interno de servidores civiles. Entonces, si es que un hecho califica como una infracción del RIS y también de la ley del servicio civil, entonces me calificarán la infracción como de la ley del servicio civil, nada más. Pero no existe una tipología de, por ejemplo, ¿cuál es más grave? La negligencia o la omisión funcional o el acoso moral con la grave indisciplina, todos son lo mismo, porque todos están en el mismo cuadro.
Pero definitivamente si es que es un hecho, solamente le correspondería una infracción, ¿no? Y en ese caso ya no, la autoridad disciplinaria no tendría que determinarse por el principio de concurso de infracciones, sino por la infracción que más se adecue al caso concreto. Y siguiente, continuidad de infracciones. Esto trae al escenario aquellas infracciones continuas, es decir, en las cuales en todo momento se está incurriendo en una infracción. Por ejemplo, el hecho de no quitar la publicidad, ¿no? O infracciones por avisaje, por avisos que incumplen con la infracción. Si es que se ha instaurado un procedimiento administrativo sancionador por esa infracción, se le ha sancionado y luego se advierte que sigue ahí el aviso, la publicidad, se sigue infringiendo, entonces la administración pública debe de emitir una solicitud de cese, es decir, solicitar al administrado que, conforme a la sanción, cese de su conducta. Y si es que pasan 30 días y no cesa, entonces le puede imponer una nueva sanción hasta que la infracción cese. De esta forma, entonces, se evita la alegación de que el administrado considere que se le está sancionando por el mismo hecho, ¿no? Como si fuese un bis in idem, porque se está cumpliendo con la regla de la continuidad de las infracciones. ¿Se puede sancionar por la misma infracción que resulta continua? Sí, sí se puede, siempre y cuando exista una previa solicitud de cese. Ahora, procedimiento administrativo sancionador. Veamos algunos casos, ¿sí? Para reforzar lo que estábamos viendo. Aquí tenemos un ejemplo de un concurso real. ¿Cuál es la diferencia entre el concurso real y el concurso ideal? Es igual que en el derecho penal, ¿no? Depende. En el concurso ideal es una sola conducta que puede calzar en diferentes tipos infractores. Y en el concurso real son diferentes conductas, diferentes hechos, que cada uno de ellos puede configurar la misma infracción de forma indistinta o diferentes infracciones. En este caso hablamos de que la empresa Bacus difundió 7 anuncios distintos, ¿no? 7 anuncios distintos, por lo que dice Indecopy se debió analizar la difusión de cada uno de estos por separado, considerando que cada uno de estos ocasiona un impacto independiente y potencialmente distinto en el consumidor y por ello se debió imponer una multa por cada anuncio, ¿no? En ese sentido, cuando la autoridad de competencia verifique un concurso real de infracciones, como en el presente caso, la determinación de la sanción aplicable se establecerá fijando una multa de manera independiente y sumando cada una de las multas impuestas hasta el máximo doble de la multa de las infracciones graves. Bueno, entonces, en ese caso, si aquí hemos visto concurso de infracciones, este concurso es ideal, ¿no? El esquema de este concurso es concurso ideal de infracciones, en los cuales solamente se advierte un hecho. Pero si en el caso del ejemplo, Bacus ha cometido varios hechos que si bien es cierto son similares, pero son distintos, en tiempos distintos, en formas distintas, entonces cada uno de estos hechos incurre en la infracción A, por ejemplo. Entonces, infracción A por el hecho uno, infracción A por el hecho 2, infracción A por el hecho 3, y en cada una de estas importa una sanción. Y esas sanciones, en ese caso de concursos reales de infracciones, las sanciones se suman. Pero si solamente fuese un hecho, como vemos acá, la sanción se aplica respecto de la infracción que se computa como más grave. ¿Mm? Bien. Acá vemos un ejemplo de concurso ideal. Dice, se sanciona a la empresa LAN por la comisión de dos infracciones, que es la denegatoria injustificada del check-in y la denegatoria injustificada del embarque, ¿no? Es decir, LAN no permitió que se realice el check-in, como muchas veces pasa, y tampoco permitió que se realice el embarque. Pero ambas, ambas infracciones responden a un mismo hecho, que es que se sobrevendieron los pasajes. Es decir, ¿por qué LAN, la aerolínea, no permitía al usuario realizar su check-in? Porque ya no había asientos. ¿Y por qué no había asientos? Porque vendió más pasajes que asientos que tenía. ¿Sí? La infracción no es el overbooking, ¿no? Es decir, la infracción no es la sobreventa de pasajes. Eso no es una infracción.
La infracción es haberle denegado el check-in. Esa es la infracción. Y siguiente infracción es denegatoria injustificada de embarque. ¿Pero por qué le denegó el embarque? Porque sobrevendió los pasajes. Es decir, ambas infracciones se traducen en un hecho nada más, sobreventa de pasajes. Entonces, en ese caso estamos frente a un concurso ideal, ¿no? Acá está, concurso ideal. Ah, acá, concurso ideal. Es un mismo hecho, el overbooking, que tiene infracción A, no permitir el check-in, infracción B, no permitir el embarque. Entonces, como es el mismo hecho, se aplica la sanción más grave y una sola sanción. No se suman, no se suman. Ahora, para quienes preguntaban sobre responsabilidad objetiva, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en los procedimientos administrativos sancionadores por llamadas malintencionadas, es decir, quienes llaman a centrales de emergencia y hacen llamadas falsas o perturbadoras o silentes, no importa la culpabilidad en sentido estricto. No importa si fuiste negligente o no, dejando el celular a tu primito, si tus amigos te hicieron una broma, no importa, no importa. Se sanciona al titular del servicio. Dice, la atribución de responsabilidad por la realización de comunicaciones malintencionadas es objetiva. Aquí expresamente está diciendo que la responsabilidad es objetiva. ¿Sí? Objetiva. Bien. Walter, parece que has llegado un poco tarde a la sesión, entiendo yo. Están preguntando diferencias entre PAT y PAS. Prácticamente el procedimiento administrativo disciplinario respecto del servicio civil eh, o sobre otros disciplinarios que no sean de servicio civil exige una relación especial de sujeción. Y en los procedimientos administrativos sancionadores no tiene esa relación especial de sujeción, ¿no? Walter, entiendo yo que, por ejemplo, puedes realizar trámites con diferentes tipos de entidades, ¿no? O tu domicilio forma parte de un distrito que es de jurisdicción de una municipalidad. Sobre esa municipalidad, por más de que tú no trabajes ahí, tienes deberes que cumplir. Tienes que pagar tus arbitrios, tienes que comportarte como buen vecino, ¿sí? Pero tú no trabajas ahí. Pero los que trabajan en esa municipalidad y viven en ese distrito, tienen, además de esa relación general, como tú como vecino, tienen una relación especial, porque prestan servicios públicos a nombre de esa municipalidad, son servidores públicos de esa municipalidad. Y en ese sentido se le exigen mayores deberes. Esa es una relación especial que tiene el trabajador de esa municipalidad. Y para ellos se les permite instaurar procedimientos administrativos disciplinarios bajo el régimen del servicio civil, porque existe esa relación especial de sujeción. Otro, por ejemplo, no habíamos dicho también que los alumnos de una universidad tienen una relación especial de sujeción con la universidad misma, entonces se les puede instalar procedimientos disciplinarios. No son servidores públicos, no, pero es una relación especial de sujeción. Alumnos, estudiantes con esa casa universitaria. O los agremiados de un colegio profesional también tienen una relación especial de sujeción con ese colegio y por lo tanto se les instaura procedimientos disciplinarios, donde se les exige disciplina. A ti, por ejemplo, la municipalidad, si no trabajas en la municipalidad de tu distrito, la municipalidad no te puede exigir ser disciplinado, pero a sus trabajadores sí, a sus trabajadores sí. Entonces, esas serían las diferencias prácticas entre PAT y PAS. Ahora, puede ser que se confundan un poco con el PAS de la Contraloría, es decir, el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad funcional. Pero es que ese es un híbrido realmente, ¿no? En otros regímenes sancionadores, en otros países no existe eso de doble vía para evaluar funciones, porque materialmente la responsabilidad funcional que evalúa la Contraloría y la responsabilidad funcional que evalúan las entidades es la misma. Materialmente es la misma, no hay diferencias. Se dice, ¿no? Es que la Contraloría evalúa recursos públicos y las entidades también. La Contraloría evalúa el debido cumplimiento de las funciones y las entidades también. O sea, sustancialmente es lo mismo. Lo que es diferente es el procedimiento.
¿no? Diferencias del procedimiento administrativo disciplinario y procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad funcional de la Contraloría, pues existen muchas. Uno lo instaura la entidad y luego el Tribunal de Servicio Civil en segunda instancia y lo otro lo instaura la Contraloría en sus dos instancias. O sea, el procedimiento es distinto, pero el sustento, es decir, los bienes jurídicos protegidos, es lo mismo. Las conductas, las infracciones incluso son igualitas, son igualitas. ¿Mm? Bien. Acá tenemos otro ejemplo de responsabilidad objetiva en el PAS. ¿Mm? Dice acá el Tribunal de Contrataciones del Estado, bueno, lo que era el Tribunal de Contrataciones del Estado. Se ha acreditado la configuración de la infracción tipificada en literal J, dice, al haberse acreditado los certificados que constituyen como documentos falsos. Aquí la presentación de documentos falsos también advierte responsabilidad objetiva en estos casos, porque no importa si es que no fuiste negligente, no revisaste bien, no te diste cuenta que te habían mandado un documento que no correspondía a la realidad, no importa eso, no importa los factores de culpabilidad, es responsabilidad objetiva. El documento contiene información falsa, sí, eres responsable. Y aquí también tenemos otro ejemplo de la resolución del Tribunal Fiscal, donde se advierte que el contribuyente presentó una declaración jurada rectificatoria, es decir, se desprende que primero se equivocó, presentó algo errado y luego quiso rectificarlo, ¿no? En la que se determina una obligación tributaria mayor a la que originalmente fue declarada por el deudor tributario, lo cual acredita la comisión de la infracción antes mencionada. Lo que se determina de forma objetiva, no importa si se equivocó, si lo hizo mal, si fue su contador, no importa eso. La presentación de una declaración jurada rectificatoria acredita que hubo una anterior que fue indebida, que fue menor, entonces incurre en infracción. Bien. Ahora, evaluemos responsabilidad por el hecho, ¿no? Según este caso. En la decisión 619 de la Comunidad Andina dice que pueden cancelarse vuelos, ¿sí? Por circunstancias imprevistas. Por ejemplo, son causas ajenas al normal desenvolvimiento de la actividad del transportista que impiden que el vuelo se lleve a cabo o que retrasen sus iniciaciones, tales como causas meteorológicas que impiden la operación del vuelo, fallas técnicas no correspondientes al mantenimiento programado o rutinario de la aeronave o causadas por pasajeros o terceros en el momento del vuelo, ¿sí? Y en ese caso, entonces, como en la responsabilidad sancionadora se vela por la responsabilidad por el hecho, es decir, es que específicamente existe una causalidad entre el hecho infractor y una acción u omisión atribuible al administrado. Aquí Indecopi dijo en defensa del S Perú, señaló que el motivo de la de la cancelación del vuelo fue por daño en la turbina de presión alta y no existe responsabilidad. ¿Por qué? Porque es una falla no predecible. Por más que se hicieron los mantenimientos programados, igual se generó ese daño en la turbina de presión alta y por eso se canceló el vuelo. Entonces no hay una razón de atribución por el hecho. Ahora, el estándar probatorio. Ninguna prueba es prueba tasada. O sea, ninguna prueba puede ser considerada como una prueba irrefutable y que ya no importe que el administrado presente lo que tuviera que presentar. Siempre toda prueba está sujeto a un control, ¿no? En este caso teníamos el ejemplo del CISESAT, que me parece que en la anterior sesión también hablamos de esto, que inicialmente se consideraba como que el CISESAT establecía una prueba tasada, fehaciente, ¿no? Y que no importaba lo que diga el administrado, se sancionaba igual porque esa prueba ya determinaba la comisión de la infracción. Y en ese caso, cuando hablamos de pruebas tasadas, prácticamente pervierten el procedimiento sancionador, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya la entidad tiene una prueba que consideran ellas que es irrefutable, entonces ¿para qué abren un procedimiento sancionador? Que de frente sancionen nomás, pues. Sí, sería lo mismo, ¿no? El procedimiento se convierte en una vía meramente formal, donde diga lo que diga el administrado, presente lo que pueda presentar, la administración pública va a imponerle la sanción. Entonces ya se quita del contenido del derecho a la defensa, y aquí el Tribunal Constitucional lo dice, ¿no?
No puede haber ese tipo de pruebas. Y me parece que actualmente muchos procedimientos sancionadores aún mantienen ese tipo de pruebas tasadas en la realidad, en la práctica, pese a que la normativamente está prohibido, para las actas de fiscalización, ¿no? Donde las autoridades ya no importa mucho qué pruebas se presenten, simplemente lo que importa es lo que dijo el fiscalizador en su acta. Eso me parece que en la materialidad se constituye como pruebas tasadas que están proscritas y lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Bien, ahora, para el estándar probatorio, este es amplio, ¿no? Uno de los criterios, por ejemplo, del estándar probatorio es la carga dinámica de la prueba. Es decir, se entiende que por regla general, la entidad es quien está acreditado para acreditar la infracción, ¿no? ¿Quién debe probar? La entidad, porque es un procedimiento instaurado de oficio y la entidad debe de probarlo. Pero tampoco puede probar aquello donde el administrado esté en mejores condiciones de probarlo, ¿no? En aquello que el administrado alega, por ejemplo, ¿no? Aquí no se trata de que el administrado pueda alegar lo que sea sin prueba y trasladar la carga de la prueba a la administración pública, ¿no? Porque en esos casos, por bajo carga dinámica de la prueba, si el administrado alega hechos que contradicen la imputación, está obligado a probarlos. Por ejemplo, ¿no? Ejemplo muy simple que es de ausencias injustificadas en el servicio civil. En esos casos, la entidad solamente está obligada a acreditar que el servidor investigado no acudió a laborar. Si no acudió a laborar, si no va a laborar durante determinados días, entonces se le inicia el procedimiento administrativo disciplinario y se le puede sancionar por ello. Si es que esas fueron justificadas, porque por ejemplo el servidor estuvo mal, pese a que no lo comunicó oportunamente, ¿no? Estuvo enfermo, no podía por alguna razón circunstancial acudir, no es decir, no es que él no quiera voluntariamente incumplir su deber de acudir a las instalaciones de la entidad para realizar sus funciones, sino existieron factores externos que le impidieron materialmente cumplir con ese deber, ¿no? Y en ese caso, si el servidor dice estuve mal, estuve internado en el hospital o tuve cualquier tipo de tratamiento, el servidor está obligado a acreditarlo, porque por carga dinámica de la prueba, el servidor está en mejores condiciones de acreditar esos hechos que la entidad, ¿no? Y ese es el estándar probatorio, ¿no? No solamente es que la entidad debe de probarlo todo y que el administrador simplemente debe de fundar alegaciones. Otro de los criterios de estándar probatorio es el principio de primacía de la realidad, ¿no? En los cuales se advierte también máximas de la experiencia, análisis de indicios, todo ello, ¿no? Este es un tema mucho más complejo, pero lo vamos a ver en sencillo, ¿no? Aquí tenemos un caso muy ilustrativo, ¿no? Sobre el principio de primacía de la realidad y el estándar probatorio. eh, Se tiene que respetar el pasaje universitario, ¿no? Eso constituye una infracción si es que no se respeta el pasaje universitario. Y en este caso, la empresa de transportes manifestó que sí efectuaban el medio pasaje universitario. El medio pasaje universitario solamente establece que se debe pagar la mitad a los que sean universitarios, ¿no? Los universitarios están obligados a pagar la mitad nada más. ¿Pero la mitad de qué? Del pasaje adulto. Y el pasaje adulto se determina a razón de la oferta y la demanda. Y en ese caso, la empresa de transportes presentó boletas de venta donde se consignó que el pasaje de adulto es un sol 60, ¿no? Y como el pasaje adulto en ese tiempo era un sol 60, entonces el pasaje universitario, que es la mitad, sería de 80 céntimos. Y es lo que se le cobró al universitario, 80 céntimos. Por lo tanto, contrariamente al alegado por la investigada, este caso dice debe de evaluarse conforme al principio de realidad. Es decir, no importa la formalidad de los boletos, sino preguntarnos, ¿realmente en la realidad esa empresa cobra por pasaje adulto un sol 60? Tú me has presentado boletas de venta, ya, pero no importa esa formalidad. Si es que esa formalidad va en contra, va en contra de la realidad. Y en la realidad se advierte que lo que cobraba como pasaje adulto era de un sol, por lo que correspondía que se cobre la mitad, ¿no? 50 céntimos. Y de esta forma entonces se habría infringido la norma. No importa si es que el administrado va a presentar pruebas, ¿sí?
Entonces, esas pruebas tienen que estar determinadas hacia el hecho que se está investigando. No se está investigando en este caso las boletas de venta. Lo que se está evaluando es que si en efecto cobró o no cobró un pasaje universitario medio. De esta forma, entonces, lo que importa es en la realidad cuánto cuesta el pasaje adulto. ¿Mm? Esto importa a veces en los procedimientos disciplinarios por constancias, por ejemplo, constancias o certificados. A veces, como nuestra realidad peruana es muy compleja, se, se suscriben órdenes de servicio por labores de secretariado, o sea, secretarias, asistentes administrativos, cuando debieran ser contratos laborales, ¿no? Y esto se desnaturaliza. Evidentemente ha sido una relación laboral o al menos una relación donde se ha prestado servicios continuos, pero por X razones la entidad suscribe órdenes de servicio con estas. Después de ello, entonces, si es que existe una constancia emitida por la entidad que indica que tal persona ha prestado servicios como secretaria desde un día hasta fines que básicamente son de un periodo de 3 años, por ejemplo, pero formalmente yo tengo órdenes de servicio generadas cada 15 días de mes a mes, advierto yo una discrepancia en lo que me aparece en la formalidad, que son las órdenes de servicio, y lo que me aparece en la realidad manifestada a través de ese certificado, que es que esa persona prestaba servicios todos los días. Entonces, ¿a quién debo de hacer caso? ¿A la primacía de la realidad o a la formalidad de las órdenes? Porque las órdenes es meramente formal. ¿M? Y estamos hablando de ese certificado. ¿Ese certificado tiene información que es ajena a la realidad o no? Parece ser que al revés, ¿no? Las órdenes de servicio tienen información que es ajena a la realidad, pese a su formalidad. El certificado tiene información que se ajusta a la realidad. Y eso, por ejemplo, es necesario evaluar para la determinación de infracción, porque existe una infracción disciplinaria que es valerse bueno, ingresar o ejercer la función pública valiéndose de información, valiéndose de documentación que contiene información inexacta o información falsa, ¿no? Y esos son asuntos que deben de considerarse bajo ese estándar probatorio. Bien, para finalizar vamos a ver algunos casos de disciplinario, ¿sí? A ver, más preguntas. Walter dice, entiendo el PAT cuando hay sujeción ante entidad que elabora, sí, pero solamente respecto a los PAT del servicio civil, ¿sí? Y PAS sería por una multa o una entidad, no. Sí, se entiende la idea, pero hay que considerar que cuando hablamos de PAT, PAS, estamos hablando de procedimiento nada más. Solo estamos hablando de procedimiento. El derecho disciplinario es mucho más amplio, pues. Es como hablar, por ejemplo, de derecho civil y solo enfocarnos al proceso civil. Y el proceso civil es la secuencia de actos por los cuales se tramitan estos asuntos. Es meramente procedimental, ¿sí? Pero lo que se estudia tras eso es un montón. Igual en estos casos. A veces cuando se hablan de estos temas, por ejemplo, de disciplinario, se habla de procedimiento administrativo disciplinario, ¿sí? Y el estudio solamente incide en lo adjetivo, en lo procedimental, en las normas procesales. Y eso a veces es limitar un poco el estudio, ¿no? Porque el procedimiento lo podemos estudiar un rato, es más fácil. Lo importante es la sustancia, factores de culpabilidad, tipificaciones, imputaciones y todo eso. Pero sí, o sea, la idea se entiende, Walter. Bien, aquí, por ejemplo, evaluamos, primero que se evalúa para determinar responsabilidad, prescripción. No podemos iniciar un procedimiento o la entidad no puede iniciar un procedimiento si es que el caso ya no se puede realizar porque ha fenecido la competencia a causa del tiempo, ¿no? Ha operado la prescripción. Y en esos casos, si es que se inicia y se sanciona por causa prescrita, entonces el Tribunal de Servicio Civil tendría que declarar la revocación del acto administrativo por causa de prescripción. ¿No? ¿Cuándo prescriben
La potestad sancionadora disciplinaria del servicio civil a los 3 años de cometida la infracción. ¿Sí? A los 3 años de cometida la infracción. Por ejemplo, acá, ¿no? El impugnante comete el hecho infractor en el 2013, operó la prescripción en el 2016. Si el 2017 se instauró el procedimiento, ya por las puras, ¿no? Fuera de fecha, después de los 3 años, operó la prescripción. Si opera la prescripción, luego vamos a ver si es que está debidamente imputado, si es que existen pruebas, no valoramos ya nada. Por eso la prescripción siempre se valora al inicio, ¿no? Las entidades también, cuando se presentan excepciones de prescripción, cuando el investigado alega, oye, esto ha prescrito, eso se tiene que evaluar primero. Porque si tiene razón, entonces ya no tiene sentido evaluar nada más. ¿Sí? Y en este caso, de los disciplinarios, la potestad disciplinaria opera a los 3 años de cometida la infracción o al año de la toma de conocimiento de recursos humanos o en los casos de informes de control donde lo OSI advierta la comisión de una presunta falta atribuible a un servidor, entonces opera al año de esa toma de conocimiento. ¿Sí? Lo que ocurra primero. O sea, ¿quién toma conocimiento primero? Si es jefe de recursos humanos o el titular de la entidad para los casos de informes de auditoría. ¿M? Otro punto importante es que el inicio del procedimiento administrativo disciplinario en estos casos suspende el plazo de prescripción. ¿Sí? Suspende el plazo de prescripción. En los procedimientos administrativos sancionadores también suspende, pero se dice que si es que transcurren 25 días hábiles de inacción administrativa no imputable al administrado, ese plazo se reanuda. También, la verdad, creo que también tendría que ser eso en los procedimientos disciplinarios, pero Servir se niega a aceptar eso, ¿sí? Creo que más con una política de seguridad de sus procedimientos, porque si no casi todos entrarían en prescripción, ¿sí? Pero no existe una norma especial que establezca un trámite en contrario. No existe. Pero bueno, en vía administrativa al menos no se puede alegar eso. Se entiende que cuando se instala el procedimiento disciplinario, se suspenden los plazos de prescripción. Por lo tanto, el plazo de prescripción de 3 años o de un año prácticamente es para iniciar el procedimiento, no para culminarlo. Para culminarlo opera otro plazo que también bajo una distorsión legislativa se ha considerado como plazo de prescripción, que es de un año desde iniciado el procedimiento disciplinario. Desde que se inicia el procedimiento hasta que culmina, solamente puede transcurrir un año. Si transcurre más, ya no se puede culminar ese procedimiento, ¿sí? Y ojo que aquí el procedimiento disciplinario inicia con la notificación del acto de inicio de PAT y culmina con la emisión de la resolución que culmina el procedimiento. Ojo, no, o sea, puede ser que te notifiquen más allá del año. Lo importante es que se emita la resolución de sanción dentro de ese año, que también es una distorsión del legislador porque no debería de ser así, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la notificación es la que se genera eficacia. Y aquí estamos hablando de notificaciones generadas más allá del plazo de un año, más allá del plazo de prescripción. Pero bueno, así lo ha dispuesto el legislador y habría que ordenarse conforme a ello. Y otro punto, bueno, a diferencia de ello, en los procedimientos administrativos sancionadores no existen plazos de prescripción del procedimiento, el plazo es de caducidad del procedimiento y no es de un año, sino es de 9 meses. Y aquí sí, en los procedimientos sancionadores, el inicio y el fin, como debe de ser, rigen las notificaciones. Es decir, inicia con la notificación del acto de inicio de paz y culmina con la notificación de la resolución que culmina el procedimiento sancionador. ¿No? Y en ese lapso no tiene que transcurrir más de 9 meses, salvo que la autoridad haya dispuesto que se amplía el plazo por 3 meses más y que se notifique, obviamente. Si no se notifica ningún acto, no tiene eficacia. ¿Mm? Y entonces podría caducar a lo mucho al año, ¿no? Un procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuál es la diferencia entre caducidad y prescripción? Es que el procedimiento caducado puede volver a instaurarse. Puede volver a instaurarse, porque la prescripción, como es sustancial en los procedimientos administrativos sancionadores respecto de una infracción administrativa, es de 4 años. Y entonces eso se constituye como el tiempo base. Si es que se instaura un procedimiento sancionador en ese interín y caduca este porque no se culminó en el plazo de 9 meses, se puede instaurar uno nuevo en tanto no haya prescrito, es decir, en tanto no hayan transcurrido los 4 años. En el disciplinario, como es una distorsión esto, yo creo que a causa del legislador que no reguló bien esta situación,
La prescripción mata todo, ¿no? La prescripción del procedimiento también elimina la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento. ¿Por qué? Porque es de un año también la prescripción. Entonces, si no culmina el procedimiento la autoridad sancionadora dentro del año de haberse iniciado, ya no se puede culminar, ya no existe responsabilidad, ya no existe nada. Acá tenemos otro ejemplo. Mediante acto de inicio de procedimiento disciplinario notificado el 4 de agosto de 2022, se instauró un procedimiento disciplinario al impugnante y se aprecia que el 3 de agosto del 2021, a través de oficio, la jefatura del órgano de control institucional de la entidad remitió al alcalde el informe de control específico, ¿no? Y en ese caso, entonces, si le ha remitido el 3 de agosto del 2021, tenían hasta el 3 de agosto del 2021 para iniciar el procedimiento. Y en ese caso se ha iniciado ¿cuánto? El 4 de agosto. Fuera de fecha, entonces ya prescribió. ¿Mm? Ya prescribió. Carlos pregunta, ¿el jefe de recursos humanos puede ser el secretario técnico del PAT? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque el jefe de recursos humanos es autoridad del procedimiento administrativo disciplinario. Para todos los casos, casi menos para las faltas leves del RIS. Y en ese caso no podría actuar como secretario técnico y como autoridad del procedimiento. No, no puede. ¿Cómo suspendería si ya pasó los 3 años? No entiendo. ¿Cómo se puede imponer una sanción de suspensión? Hablas de Peter Oncoy. Si ya pasaron los 3 años desde la fecha de la falta disciplinaria y no se ha iniciado ningún procedimiento, ya no se puede imponer ninguna sanción de suspensión. Pero si te refieres a que se ha iniciado, por ejemplo, a los 2 años y medio y se ha iniciado el procedimiento, ese plazo se suspende. Y si se entiende que ha iniciado el procedimiento dentro del plazo de prescripción. Y luego no se reanuda como en los PAS. No se reanuda, porque en los PAS, en los procedimientos sancionadores, por inactividad de la autoridad, de la administración pública por causa no imputable al administrado, se reanuda el plazo de prescripción. Entonces, si faltaba poquito para que prescriba, sigue computándose. Pero en los disciplinarios, como lo dice Servier, esto no aplica. ¿Por qué? Ahí ya yo tengo mis discrepancias, ¿no? No hay razón para que no aplique esta regla de la inactividad por causa imputable a la administración pública. No hay razón jurídica, más bien dicho, pero sí hay una razón lógica que es practicidad nada más. Pero, pero en vía administrativa no se puede alegar eso, pues, para que tengas, para que nos den la razón, no se puede alegar. Porque ya hay pronunciamientos de Servir en ese caso, ¿no? Entonces, simplemente cuando se inicia el procedimiento disciplinario, se suspende el plazo de prescripción y ya, no hay, así falte un día, ¿no? Así falte un día. Tenemos otro punto, si es que la prescripción está bien, o sea, no ha prescrito la competencia de la administración pública para instaurar procedimientos disciplinarios, se evalúa el elemento objetivo, es decir, que la normativa aplicada esté debidamente acreditada. Y en este caso, por ejemplo, se ha dicho, ¿no? La imputación, se verifica que la imputación fáctica reside en que el impugnante, quien se desempeñaba en el tiempo de los hechos como agente de seguridad, habría proferido palabras soeces y golpeado a su conviviente, ¿no? Pero en el juicio de la subsunción normativa se verifica que la entidad calificó dichos hechos atribuyendo la inobservancia de deberes de probidad y idoneidad, pero la conducta desplegada por el servidor, aunque es reprochable éticamente, no ha sido desplegada en el ámbito del ejercicio de sus funciones. Es decir, no se advierte la transgresión a la función pública y en ese caso, pues no se advierte ninguna norma jurídica vulnerada para efectos del régimen disciplinario. Hay puntos distintos en casos donde se ha visto que, por ejemplo, por inconductas éticamente reprochables o moralmente reprochables en esferas aparentemente ajenas a la función pública, sí se han confirmado por el Tribunal de Servicio Civil. Por ejemplo, cuando el hecho infractor o mejor dicho, la norma jurídica que ha vulnerado el investigado, que es servidor público, por más que fuese ajena a sus labores, es la norma jurídica que tiene que proteger en su condición de servidor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si este servidor que ha golpeado a su conviviente no sea un agente de seguridad de un establecimiento penitenciario, sino sea el psicólogo que trabaja en el centro de emergencia mujer y que atiende a personas?
que han sido golpeadas por su familia. Es decir, él aparentemente protege este bien jurídico de la integridad de la familia y todo ello cuando está trabajando, y cuando va a su casa infringe ese mismo bien jurídico que su cargo está destinado a proteger. Notan esa ironía, ¿no? Y esa ironía es lo que genera que se sancione disciplinariamente, y esas resoluciones de sanción han sido confirmadas por el Tribunal de Servicio Civil, por más que se hayan ejecutado fuera de la jornada laboral, porque esas acciones transgreden la función pública, porque se ha vulnerado el mismo bien jurídico que su cargo está destinado a proteger. Otro ejemplo, ¿no? Un sereno municipal que tiene por finalidad erradicar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y se lo encuentra bebiendo en la vía pública estando de franco. Ya, no estás dentro de tu jornada laboral, pero tampoco se trata de que estés transgrediendo las mismas normas que tu empleo está destinado a proteger específicamente. ¿Mm? De esa forma, entonces, se advierte la vinculación que existe en la función pública. Pero si no existe esa vinculación, entonces no hay una norma jurídica vulnerada conforme al régimen disciplinario, ¿no? Entonces, el elemento objetivo no existe. No importa saber si es que se tiene pruebas de esto, no se tiene pruebas de esto, porque no hay ninguna norma vulnerada bajo el régimen disciplinario. Bien, entonces con esto culminamos la sesión del día de hoy, culminamos el análisis de responsabilidad sancionadora. Y seguramente ya nos vamos a ver en otra oportunidad, ¿sí? Si quieren materiales, saben que siempre pueden contactar con la entidad, con la institución, Círculo de Abogados. Nos veremos seguramente en otras oportunidades. Y también si quieren otro tipo de material gratuito, en mi Instagram, con mis nombres, también hay un link de acceso a material gratuito. O también pueden seguirme por YouTube. Tengo videos también sobre derecho administrativo, sobre teoría general del derecho, teoría del derecho, entre otros. WhatsApp, correo para casos personales también se pueden atender, y espero que estas sesiones hayan sido de provecho de ustedes y repito, nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.